vamos a combinar con el tema de... Bien dentro de todo. 3,5 Con la clase pasada vimos el modelo de Arduino, se aplicaba en el caso de absorción en una capa, tanto absorción como consorción, y vimos el caso particular de la isoterma tipo 2 y el modelo de ET que permite caracterizar los sólidos. Bueno, vimos como que la ecuación y que parámetros nos interesan para luego poder sacar los datos como variantes químicas del sólido. Hoy vamos a empezar la parte ya propiamente de catálisis heterogénea, primero con un repaso histórico denotando la importancia de la catálisis actualmente y qué procesos se involucran, y luego tipo de reactores, tipo de catalizadores, y ya sobre el final de la clase con el modelo de Arduino 1520. Bueno, ya lo vimos hace unas clases. En general, cuando hay un proceso de catálisis heterogénea, no es una etapa única, no es una etapa sencilla, implica varias etapas, entre ellas etapas físicas, en general son las etapas de absorción y de difusión. En este caso, bueno, considerando la reacción sencilla, tenemos lo que se llama difusión externa, o sea, la aproximación del reactivo al grano de catalizador desde el seno del fluido. Luego, si se trata, como es en la mayoría de los casos, de un sólido poroso, de un catalizador poroso, tenemos la difusión interna, o sea, la entrada del reactivo en los poros del catalizador hasta ubicarse en un sitio activo. Vimos que en general la mayoría de los catalizadores son porosos y su área específica interna, o sea, la que se da a los poros, suele ser mucho más importante que el área externa que presente ese grano. Y bueno, que los poros pueden ser de distintas características, inclusive hoy en día están bastante en boga los nanocatalizadores con nanotubos, etcétera, donde tienen tubos con entrada y salida que atraviesan el sólido de un lado al otro y que son de determinada tamaños bastante regulares, etcétera, etcétera. Bueno, y luego que se absorbió, bueno, luego viene la etapa de absorción del reactivo, luego la reacción química propiamente dicha, la desorción y todos los pasos inversos, o sea, difusión interna del producto y difusión externa del producto hacia el seno del fluido. Y que habíamos dicho que, bueno, esto lo podemos, eso era un proceso físico, por lo tanto tendrá una constante física, y ahí tenemos el proceso químico con su constante de cinética, que es lo que más nos interesa en este caso. Dado una reacción en la superficie, esta sería la primera, el ejemplo de la reacción en fase homogénea, en fase gaseosa en este caso, y esta sería la misma reacción catalizada, y lo que estamos indicando acá son los distintos reactivos y productos absorbidos sobre la superficie. Las etapas en general, que las acabamos de ver, son difusión de reactivos hacia la superficie, difusión de reactivos en el polo, absorción de reactivos en la superficie, en el sitio activo, reacción química en ese sitio activo, desorción de los productos en la superficie, difusión de los productos desde el polo y luego difusión de los productos desde la superficie. Como ya dijimos, en el tratamiento que vamos a hacer nosotros en este curso, vamos a considerar que la etapa lenta es esta, o sea, la 4, la reacción química propiamente dicha, y es en esa en la que vamos a prestar atención. No quiere decir que eso suceda siempre, puede haber situaciones en las que la limitante sea la absorción o la limitante sea la difusión. Por ejemplo, cuando la limitante es la difusión, se dice que hay control difusional y ahí obedece la ley de difusión, que puede ser la ley de Fick, etc. En general eso corresponde a un orden 1. Uno haciendo estudios puede determinar si en las condiciones de estación de la reacción tiene control por difusión o control cinético por reacción química, ¿no? Y en general trata de buscar siempre aumentando velocidad de flujo, agitación, etc. y disminuyendo todo lo que tiene que ver con difusión para poder estudiar realmente la cinética de la reacción química en sí. Bueno, antes de pasar a la transparencia siguiente, simplemente les hago un raconto de
Tipos de catalizadores que se usan habitualmente. Entre ellos hay dos grandes grupos, los de redox o de oxidación-reducción, en donde evidentemente en alguna de las etapas que tiene que ver con la reacción química hay una oxidación y una reducción, o sea, el intercambio de electrones. Y bueno, dentro de estas reacciones, los compuestos en general que se usan como catalizadores, podemos tener metales de transición, óxidos semiconductores, como por ejemplo platino, níquel, cobre, paladio, cobalto, hierro, plata, etc. Y sus mezclas o aleaciones, como pueden ser óxido de cromo, óxido de vanadio, óxido de manganeso, estado de oxidación para el manganeso, óxido de zinc, óxido de níquel, etc. Dentro de las reacciones de oxidorreducción o redox, tenemos reacciones de hidrogenación, dentro de ellas vamos a nombrar algunas, lo vamos a ver ahora en el raconto histórico. Está, por ejemplo, la reacción de hidrogenación de nitrógeno con hidrógeno para formar amoníaco, lo que se conoce actualmente como proceso Haber-Bosch. Tenemos también las reacciones Fischer-Tropsch, o sea, son reacciones de hidrógeno más CO para dar hidrocarburos o algún otro compuesto orgánico. Reacciones de deshidrogenación, reacciones de oxidación propiamente dicha, y reacciones de polimerización. Esta es la teoría fina, ¿no? Entre estas están el uso de los catalizadores Ziegler-Natta, que, digamos, mediados de la década de los 50 han permitido toda la industria de los plásticos por polimerización de polietileno, polipropileno, etc. El otro gran grupo son los catalizadores ácido-base. Que son de características similares a los usados en fase homogénea. Lo que ha pasado, como yo les comenté en las otras clases, en general el uso de estos catalizadores ácido-base se ha volcado en los últimos años a la parte, digamos, a procesos heterogéneos, sustituyendo procesos homogéneos, porque eso implica poder recuperar el catalizador, que tiene un costo, digamos, no necesariamente un costo importante en el proceso, pero sí suelen ser costosos, y además por razones en general medioambientales, porque en ciertos casos, por ejemplo, se usan ácidos fuertes como catalizadores que se iban con los efluentes, produciendo problemas de corrosión en los equipos y tirando de los efluentes esos ácidos, lo cual hoy en día, al usar la catalítica heterogénea, se recupera. Hay mucho menos problema de corrosión y no tiramos al medio ambiente compuestos que son bastante ácidos o bastante básicos. Ahora acá tenemos reacciones de hidratación, reacciones de deshidratación, reacciones de isomerización, reacciones de adición y reacciones de craqueo. Sobre todo, mucho tiene que ver eso con los procesos en refinería para partir moléculas de hidrocarburos pesados y propender a la formación de hidrocarburos más livianos para uso como combustible. Craqueo catalítico, FCC. Bueno, por supuesto hay para otras aplicaciones. El gran desarrollo de la catálisis empezó, digamos que entre las dos guerras, en los años 30, sobre todo por la aparición de petróleos cada vez más pesados, que interesaba utilizar al máximo, y entonces se desarrolló
empezó a desarrollarse de forma importante ahí la catálisis, el diseño de catalizadores apropiados para poder sobre todo craquear la parte pesada y lograr transformar esos en moléculas más chicas para las naftas, los diésel, etcétera, que eran los combustibles habitualmente usados hasta el día de hoy de uso más seguido. Luego, en los últimos años, si bien la catálisis relacionada con la industria del petróleo y con algunas industrias en particular, como vamos a ver, han seguido fuertes y no han retrocedido, todo lo contrario, han seguido avanzando, porque mismo hoy en día el petróleo se busca mejorar siempre, maximizar los productos por barril de petróleo, etcétera, etcétera. Lo que ha adquirido mucha importancia en los últimos años fue lo que tiene que ver con la producción de productos de alto valor agregado, todo lo que se llama hoy en día química fina, o sea, la síntesis de compuestos por vía catalítica, por catálisis heterogénea, de compuestos de altísimo valor para uso, por ejemplo, medicinal o de determinadas aplicaciones. Y lo otro también que cada vez tiene más importancia es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, o sea, el uso de la catálisis para tratamiento de efluentes, etcétera, en la medida de que no se puedan sustituir todavía las reacciones que producen problemas. O sea, tenemos una serie de reacciones en química, en la industria, que tarde o temprano la idea es sustituirlas por reacciones, procesos que sean amigables, pero en la medida que todavía no se puedan sustituir, sobre todo para la producción masiva de commodities, etc., lo que se busca, bueno, el proceso contamina, tratemos los contaminantes a la salida para por lo menos no seguir empeorando el estado del medio ambiente. Bueno, entonces rápidamente vamos a hacer ahora un raconto histórico de la catálisis. ¿Por qué la catálisis es importante? Para que tengan una idea, hoy en día prácticamente más del 90% de los procesos industriales involucran alguna etapa catalítica. Y si bien un catalizador puede ser caro, en general la incidencia del precio de un catalizador, del costo del catalizador en el costo final del producto suele ser menor del 1%. O sea, es caro, pero le sacamos el jugo como para rentabilizarlo bien. De hecho, por ejemplo, una carga de catalizadores de la refinería de La Ceja, cuando llaman a la licitación, pueden ser 6-7 millones de dólares. Pero esos son catalizadores en general para un par de años y que manejan una cantidad de millones de combustibles producidos en ese tiempo. Entonces, el costo final de esos catalizadores en el precio de los combustibles es muy bajo. Bueno, en 1796 von Marum hace estudios a nivel de laboratorio sobre deshidrogenación de alcoholes usando metales para obtener probablemente hidrocarburos no saturados. En 1817 tenemos estudios sobre la oxidación de metano sobre alambre de platino. En 1831 Phillips establece una patente de oxidación de CO2 catalizada por platino. Lo vamos a ver repetidamente. La pregunta que se entrega acá es: ¿qué importancia tiene el CO2 hoy en día en la industria? ¿Para qué sirve el CO2? ¿Cómo lo producimos y para qué lo usamos luego? El CO2 lo producimos quemando azufre. O sea, azufre más oxígeno es una reacción exotérmica que produce SO2. Si yo catalizo, básicamente produce SO2 o puede producir SO2 con SO3. Si yo catalizo el SO2, lo paso a SO3. ¿Para qué sirve el SO3? Si yo lo mojo, SO3 más agua me da ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es, junto con el amoníaco, uno de los reactivos de más amplio uso. De alguna forma se define un índice de desarrollo industrial de un país en función de la cantidad de toneladas de ácido sulfúrico y de amoníaco consumido, porque son, digamos, productos químicos que se usan a su vez como insumo para una cantidad de industrias químicas, lo que tiene que ver con fertilizantes y una cantidad de cosas. Entonces, por eso la importancia del SO2. Esto evidentemente es una patente a nivel de laboratorio. En 1836, como vimos,
Berzelius definió lo que era un catalizador por primera vez, si bien ya se sabía que había sustancias que cambiaban la velocidad de reacción, fue Berzelius que hizo la definición que vimos que tenía algunos errores, pero que por lo menos se animó a hacer la definición. En 1875 tenemos ya un proceso industrial de oxidación de SO2 con un catalizador de platino para la industria sulfúrica. En 1879 tenemos un proceso de contacto para la síntesis de ácido sulfúrico, o sea, también va relacionado con la producción de ácido sulfúrico. En 1879, en Alemania, la Badische Anhydride Soda Fabrik, que supongo que la deben de conocer, hoy en día es uno de los grandes de la industria química, justamente se llama BASF, B-A-S-F, o sea, hoy está metido en todo, de producción de plásticos, pinturas, polímeros, lo que sea. Bueno, eso es Badische Anhydride Soda Fabrik, o sea, fábrica bávara de soda y anilina. Instalan una planta de producción de ácido sulfúrico usando platino como catalizadores. En 1895, Fritz Haber realiza estudios sobre la producción de pequeñas cantidades de amoníaco con catalizadores de hierro a partir de ¿qué cosa? De nitrógeno e hidrógeno. O sea, nitrógeno más hidrógeno con catalizadores de hierro para obtener amoníaco, que como ya les dije es otro de los productos químicos de gran utilización. En 1909, Mittag en BASF tenemos un catalizador industrial para la síntesis de amoníaco. En 1909, Wilhelm Ostwald obtiene premio Nobel en química, catálisis, por temas de catálisis, equilibrio químico y velocidad de las reacciones químicas. También en el mismo año, en 1909, tenemos una patente de Steam Reforming, o sea, reformado de probablemente hidrocarburos, pero con vapor de agua para obtener CO y hidrógeno. Eso tiene que ver con la industria del petróleo. O sea, en general, la industria del petróleo, y la compañía de hoy lo hace, en los procesos que precisa hidrógeno, lo que hace es producir ese hidrógeno a partir de los mismos hidrocarburos, por un proceso que se llama reformado, puede ser reformado húmedo o reformado seco. Reformado húmedo lo que hace es metano con agua para dar CO e hidrógeno, y de ahí obtienen hidrógeno en cantidades importantes para usar en los procesos de hidrogenación de distintos hidrocarburos. Se puede obtener por otras vías, también está el reformado seco con CO2. Bueno, 1912, en Francia, Paul Sabatier obtiene premio Nobel por hidrogenación de compuestos orgánicos catalizados por partículas metálicas. En 1913, Haber y Bosch introducen la invención del sistema de alta presión para producir amoníaco. O sea, un proceso catalítico, pero ahora trabajando en la presión de forma de desplazar el equilibrio y lograr mayores rendimientos en la obtención de amonía. En 1913, en Oppau, en Alemania, tenemos una planta industrial para síntesis de amoníaco, y el mismo año la BASF empieza a producir ácido nítrico por proceso Ostwald a escala industrial. En 1915, Lanoir formula su teoría de la absorción, que vimos en la clase pasada, que si bien es muy sencilla, en muchos casos da buenos resultados para poder entender con un modelo sencillo qué es lo que pasa realmente cuando se absorbe una determinada sustancia sobre un sólido. Bueno, y acá hay uno importante, yo siempre digo que este es uno de los hitos más importantes tal vez en la catálisis hidrogénea. En 1922, Fischer y Tropsch estudiaron y pusieron a punto técnicas de síntesis de hidrocarburos a partir de CO y hidrógeno. Fischer y Tropsch eran alemanes. Fischer inclusive fue alumno de Ostwald. De Tropsch no ha encontrado mucha información. Trabajando en lo que era el Instituto Kaiser Wilhelm de Estudios sobre Carbonos, pusieron a punta las técnicas para obtener, trabajando a partir de CO y hidrógeno con catalizadores de cobalto, hierro, sobre todo cobalto, obtener hidrocarburos. O sea que ahí lo que hacen es, trabajan con una mezcla que es CO y hidrógeno para obtener hidrocarburos. Dependiendo de las condiciones de trabajo, de temperatura, presión y catalizador,
se puede obtener hidrocarburos de cadena más corta, hidrocarburos de cadena más larga. En general se tiene una familia de hidrocarburos, o sea, hay una distribución, puede ser una gaussiana o algo parecido, que se llama distribución Joule-Florid, que indica la cantidad de compuestos, pero bueno, lo importante es que partiendo de CO hidrógeno lograban sintetizar hidrocarburos. En ese momento era un estudio a nivel simplemente de laboratorio, que poco interés tenía comercial de aplicarlo para obtenerlo, porque seguramente salía mucho más caro producir hidrocarburos por esa vía que simplemente refinar el petróleo, ¿no? Ahora bien, durante la Segunda Guerra, Alemania, en su afán de conquista, invasión, el problema grande que tuvo fue que no disponía de las reservas suficientes de petróleo como para producir sus combustibles que precisaba para mover todo. Intentaron invadir la zona de la antigua Unión Soviética del Cáucaso para acceder a los pozos de petróleo, que tal vez hubiera sido nefasto porque hubieran podido seguir avanzando. Frente a esa problemática, se vieron obligados a implementar alguna alternativa que les permitiera tener el combustible que precisaban para hacer andar sus aviones, sus submarinos, sus barcos, sus tanques, etc. Y para eso entonces recurrieron justamente a la tecnología que ya existía de hacía casi 15 años, que eran las reacciones Fischer-Tropsch, produciendo el CO. ¿Cómo? Bueno, el CO lo podían producir a partir de carbón o de cualquier sustancia carbonosa por quema incompleta. De hecho, en Alemania y hasta el día de hoy hay grandes reservas de carbón. Y bueno, producir CO no era mayor problema, implicaba hacer una quema incompleta con oxígeno o con algún oxidante para obtener CO. El hidrógeno se puede obtener de muchas formas, o por reformado de los hidrocarburos, o por electrólisis de agua, etc. A partir de esos dos, con catalizadores apropiados, podían sintetizar los combustibles necesarios para producir diésel, naftas, etcétera, que necesitaban ellos para moverse. Eso hizo que, bueno, creo que estaba en Berlín, se instaló una planta que funcionó y abastecía buena parte del combustible que usaban los alemanes, procedían de esa planta. Y para eso, no solo quemaban carbón, sino que quemaban cubiertas viejas, madera, aceite usado, todo lo que pudiera tener carbono y que pudiera producir CO, venía bien y lo quemaban. Bueno, terminó la guerra, el proceso dejó de ser interesante porque además a principios de la década del 50 se encontraron enormes cantidades de reservas de petróleo en Medio Oriente, el barril de petróleo vino al piso, no hubo problema. Durante muchos años se empezó a consumir petróleo de forma indiscriminada hasta que en la década del 70, supongo que alguna vez se va a hablar de la OPEP, la Organización de Estados Productores de Petróleo, y de la crisis del petróleo, que en realidad hubo dos o tres, pero la primera crisis del petróleo fue en el año 73. ¿Y qué fue lo que pasó? Se dio una crisis por varios lados. Por un lado, hasta ese momento, las grandes potencias eran las que fijaban el precio del petróleo no costaba nada. Un buen día se formó la OPEP, y los integrantes de la OPEP, que estaban todos los países productores de petróleo, sobre todo los países del Medio Oriente, dijeron, no, desde ahora en adelante nosotros vamos a fijar cuánto sacamos de petróleo y cuánto es el precio que le vamos a poner. Eso determinó un crack, un quiebre, una crisis, que prácticamente de un día para el otro se dijo, bueno, el petróleo se fue a las nubes, bastante restringido, pero además, haciendo estudios muy optimistas, decían, el petróleo con suerte dura hasta el año 90, 95, si lo cuidamos mucho, capaz que hasta el 2000. Por lo cual, desde ya tenemos que empezar a racionar el petróleo. Eso llevó, que acá en Uruguay se hizo, yo recuerdo, porque no era tan chico, que se puso régimen de circulación de autos. Lunes, miércoles y viernes circulaban los autos con matrícula par. Martes, jueves y sábado circulaban los de partícula impar, y los domingos podían circular todos. Bueno, luego, eso llevó a que en la década del 70, sobre finales, empezó un auge importante del estudio de las reacciones Fischer-Tropsch. O sea,
no tenemos reservas de petróleo más que para 25 años, se fue a las nubes el petróleo. Por un lado, sobre todo el principal consumidor era la industria automotriz. La industria automotriz reaccionó achicando los autos y aumentando el rendimiento por litro de combustible, pero a su vez la investigación empezó a hacerse fuerte en lo que tiene que ver con reacciones Fischer-Tropsch, y fue, digamos, sobre el final de la década de 70 que empezó un auge importante que con los años ha habido épocas en las que ha decaído y hay épocas que se ha potenciado según el precio del petróleo. Pero bueno, eso llevó a que hoy por hoy existe la tecnología. Hay muchos lugares en el mundo en donde se producen combustibles sintéticos sustitutivos de los combustibles fósiles, y en general eso se puede hacer a partir de dos materias primas, o a partir de carbón, o a partir de, en general, gas natural. Y bueno, eso hoy en día está dentro del grupo de los procesos que se llaman GTL. Hablamos todos de los procesos GTL, gas liquid, o sea, partiendo un gas, que son definitivamente mezclas de CO y hidrógeno, producir líquidos que son combustibles y que pueden sustituir a los hidrocarburos de origen fósil. Otro dato anecdótico ahí, y no menos importante porque llevó también a un desarrollo importante de lo que tiene que ver con las tecnologías GTL, Fischer-Tropsch, etc., fue Sudáfrica. Sudáfrica, sobre finales de los años 40, se dio lo que ustedes deben haber escuchado hablar una vez, el apartheid, o sea, el racismo segregacionista, separando a los negros de los blancos, etc. Y todo eso llevó que en un momento dado, creo que debe haber sido por mediados de los 50, a Sudáfrica se le aplicaron sanciones, y entre ellas, bueno, se les hizo un bloqueo, y Sudáfrica literalmente no tiene petróleo, no podían importar petróleo, estaba vedada la importación de petróleo, y dado el desarrollo que tienen, si no tenían petróleo no podían desarrollarse, no podían prosperar, etc. Pero Sudáfrica tiene enormes reservas de carbón, un carbón que es de mala calidad, que no sirve para quemar directamente, no sirve para comercializar, porque tiene lo que se llama cenizas livianas, o sea que al quemarlo hay una cantidad de cenizas livianas que en general son compuestos carbonosos que se van por la chimenea, y eso evidentemente son contaminantes, entonces no es bueno para quemarlo. Y lo que hicieron fue tomar la patente de Fischer-Tropsch y empezar a producir combustibles por reacciones Fischer-Tropsch. Eso se conoce. Empezaron alrededor de la primera planta de producción de combustibles por reacciones Fischer-Tropsch a partir de mezclas CO-hidrógeno, fue en 1952 y se llamó planta Sasol 1. Sasol quiere decir South African Synthetic Oil Liquid, o sea, líquido sintético obtenido en Sudáfrica. Bueno, eso llevó en la década de los 80 a la construcción de la planta Sasol 2 y luego poco tiempo después la Sasol 3. Creo que hoy de ellas está en funcionamiento la Sasol 3. De hecho, hoy en Sudáfrica no hay más apartheid, no hay más bloqueo, pueden importar petróleo, pero por esta tecnología, la tecnología Fischer-Tropsch, del proceso Sasol, Sudáfrica evolucionó, la vendió a varios países, o sea, hay varios países en Asia, inclusive tiene una planta funcionando en Estados Unidos, que es propiedad de la empresa, produciendo combustibles sintéticos a partir de mezclas CO-hidrógeno. Y bueno, hoy por hoy en Sudáfrica creo que cerca de la mitad del combustible que consumen tiene origen del proceso Sasol, el otro es por refinación de petróleo. Pero lo cierto es, bueno, la tecnología que en algún momento podía ser cara, ellos no tuvieron más remedio, igual que los alemanes, que aplicarla, porque si no, no tenían combustibles, y llegaron a un momento tal que se transformó en una tecnología competitiva, y hoy por hoy hay, Sasol está metido en varias plantas en el mundo, tiene algunas en Uruguay, creo que es. En este momento hay como 7 o 8 plantas. Sasol tiene en Sudáfrica y tiene justamente en Qatar, tiene una a medias con la empresa petrolera nacional para producir combustibles sintéticos.
De ahí la importancia de las reacciones Fischer-Tropsch. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros acá hemos hecho estudios de reacciones Fischer-Tropsch a partir de CO obtenido por biomasa, o sea que también cualquier fuente de biomasa puede ser apropiada para obtener mezclas de CO que a su vez luego se pueden transformar en combustibles sintéticos. De hecho, por ejemplo, en Brasil, ahora en los últimos años ha decaído bastante porque estuvo con Petrobras, pero hace del entorno de 10 años Brasil invirtió mucho dinero en desarrollar lo que yo voy a acá, la tecnología GTX, o sea que puede ser gas to liquid, gas to solid o gas to gas, para aprovechar el gas natural que tiene la plataforma continental, y la idea de ellos era que quedó en una fase ya próxima a la ejecución, no sé si ahora probablemente se haya retrasado. La idea es que ellos tienen enormes reservas de gas natural descubiertas hace relativamente poco. Transportar el gas natural es costoso, lo ideal sería in situ transformarlo en combustible líquido y transportar el combustible líquido en barco, para lo cual precisan construir plantas montadas sobre barcos que permitan transformar el gas natural en un combustible líquido y luego ese combustible transportarlo por barco hasta los puertos para su uso. Y bueno, eso requiere toda una tecnología súper compacta para que en un barco pueda haber lo que es los reactores Fischer-Tropsch y luego los reactores de refinado, etcétera, para separar los hidrocarburos. Bueno, estaban desarrollando tecnologías que en algún momento eran punta a nivel mundial en cuanto a los microreactores para las reacciones Fischer-Tropsch. Bueno, continuando rápidamente, en 1926 DuPont tenemos producción de metanol sintético. También se puede producir a partir de mezclas CO-hidrógeno, sobre todo si ajustamos la relación CO-hidrógeno a 1,2 y catalizadores apropiados. Es posible tener alcoholes también por vía sintética. De hecho, hoy en día la mayor parte del metanol que se obtiene es derivado del petróleo. Entonces, de esa forma estaremos sustituyendo un combustible que viene del petróleo por uno que vendría de otra vía. En 1927, la Languille de Ginsel desarrollaron los principios de la Languille de Ginsel de cinética, o sea, que es el modelo de catálisis heterogénea partiendo de absorción tipo Languille. En 1930, la Standard Oil de New Jersey, tenemos el primer transformador industrial de vapor instalado en ese lugar. Eso es para la industria del petróleo. En 1953, Giulio Natta, continuando los estudios de Carl Ziegler, que era alemán, Giulio Natta era italiano de la Universidad de Milano, en catálisis metal orgánica para la polimerización de alquenos. O sea, eso los catalizadores llamados hoy en día Ziegler-Natta son catalizadores de polimerización para obtener polietileno, polipropileno, etcétera, que son plásticos de amplia utilización. Y bueno, llegamos hasta 1962, donde ICI tiene el primer reformador de vapor que opera a alta presión, también relacionado con la industria del petróleo. Bueno, si uno analiza la cantidad de premios Nobel que ha habido relacionados con catálisis, hay unos cuantos. En los últimos años también hemos habido premios Nobel relacionados más con la parte de catálisis enzimática, pero catálisis al fin. Y bueno, acá básicamente esta transparencia ustedes la tienen. Hay un resumen más o menos de los principales procesos que involucran catálisis heterogénea a nivel industrial. Tenemos, bueno, el crudo de petróleo para la refinación, en donde tenemos catalizadores que se usan paladio sobre óxido de silicio, paladio sobre alúmina, metal sobre zeolita, etc. La industria del ácido sulfúrico, el catalizador que se usa actualmente es el tóxido de vanadio. De hecho, por ejemplo, acá la planta de Susa funciona de esa forma, o sea, queman azufre para producir CO2 y CO3 y luego pasándolo por un lecho de vanadio, de óxido de vanadio, producen el SO3 que al mezclarlo con agua produce el ácido sulfúrico. Bueno, la parte del amoníaco son catalizadores de hierro en general sobre alúminas que contienen también óxido de potasio. La producción de ácido nítrico a partir de amoníaco y de oxígeno usa platino sobre rodio entre un 5 y un 3%. Tenemos también síntesis de metanol con catálisis de cobre sobre óxido de zinc.
Bueno, las reacciones de polimerización con los catalizadores Ziegler-Natta para dar algunos de, pueden ser catalizadores de algunos de titanio y compuestos organometálicos de aluminio. Para formación de formaldehído a partir de metanol y oxígeno se usan óxidos mixtos de hierro, molibdeno y vanadio. Para la reacción de oxidación, donde forma el acrylonitrio, que también es importante para la industria de los plásticos, de todos los acrílicos, etc. Tenemos catalizadores de molibdeno, o sea, son óxidos de bilmuto con óxido de molibdeno, bueno, y algunos otros más ahí. Esta es el anhidro maleico. Antiguamente, para producir también el anhidro maleico para la industria de los plásticos, antiguamente para producir el anhidro maleico se partía de benceno. El benceno, como bien saben, es cancerígeno, por lo tanto, trabajando con benceno, vapor de alta presión, estaban trabajando con una bomba de tiempo, corriendo riesgo que cualquier pérdida contaminara y matara a una cantidad de gente a largo plazo. Bueno, en la década de los 80 se encontró que, partiendo del N-butano, con catalizadores apropiados, llamados DPO, son catalizadores que son mezclas de óxido de fósforo, óxido de vanadio, donde en realidad el verdadero catalizador es el óxido de vanadio, el fósforo lo que hace es estabilizar el catalizador. Bueno, se podía producir el óxido del anhidro maleico, evitando el uso del benceno como reactivo. Bueno, y si bien en un primer momento esta reacción era más costosa que la del benceno, por regulaciones medioambientales se prohibió una cantidad de lugares el uso del benceno y hubo más remedio que usar esta. Bueno, ya hace, digamos, 30 y pico de años que están en aplicación a nivel industrial estas reacciones y bueno, se evitó el uso. Bueno, y por último, el otro campo importante, vamos a ver algo más en la clase de hoy, es lo que tiene que ver con los gases de escape de motores, sobre todo motores de gasolina, de naftas, en donde como consecuencia de la alta temperatura a la cual se produce la combustión, se forman óxido de nitrógeno, óxido de carbono, CO, y queda algún hidrocarburo sin quemar. Y bueno, para eso lo que se usan son, en el escape de los autos, los llamados catalizadores de 3 vías, que suelen tener, bueno, distintos metales, sobre todo metales nobles como platino, rodio, paladio, sobre alúmina. Hoy en día también se usan pueden usarse óxidos de serio, etcétera, de alta superficie específica para la producción, digamos, que es lo que busca, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que busca? Bueno, pasar los óxidos de nitrógeno a nitrógeno, el monóxido de carbono a CO2 y los hidrocarburos que no se quemaron en el motor, destruidos por completo, formando CO2 y agua, de forma que eliminados los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y el CO, que son cualquiera de esos contaminantes, algunos inclusive con posibilidad de ser cancerígenos, etc. Tipo de reactor. Bueno, en catálisis heterogénea hay distintos tipos de reactores, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero en general, bueno, ahí tratamos rápidamente de ejemplificar los distintos tipos de catalizadores que hay. El más sencillo, pero no el mejor, evidentemente, es el derecho fijo. ¿Qué implica? Bueno, el derecho fijo es tener el sólido, rellenar una parte de un tubo o algo por el estilo y tratar de hacer pasar los reactivos a través de él. Ahí hay que regular el espesor del reactor, la granulometría, etc., para tener, digamos, un razonable flujo, que no haya costo enorme de bombeo debido a la resistencia o la pérdida de carga que produce ese catalizador. Y en general, ¿qué es lo que la particularidad que tienen que tener los catalizadores para poder trabajar en esas condiciones? Bueno, partículas relativamente grandes, de varios milímetros, que no tapen y que permitan que los gases circulen, y tienen que tener una importante resistencia mecánica, o sea, al estar apilados, no romperse, que terminan después compactándose y evidentemente hacen un tapón a la circulación del gas y el reactor deja de funcionar. Bueno, en un segundo escalón tenemos los derechos móviles. En general los derechos móviles son catalizadores que de alguna forma se van desplazando con los reactivos, por eso en general se trata de partículas relativamente grandes, de varios milímetros. Tienen que ser partículas esféricas para que fluyan razonablemente bien y puedan rodar, digamos, con los reactivos para producir el producto. Y por ello tienen que tener buena resistencia mecánica, o sea, no romperse, porque si no
se termina yendo con el producto y lo perdemos o tenemos que implementar algo para recuperarlo, con lo cual hace más costoso todo el proceso. Bueno, el tercer tipo son los llamados slurry o de barros, que es bastante parecido al anterior, lo único que el tamaño de las partículas es bastante menor. Hay muchas veces reactores de slurry que trabajan en altas presiones. Bueno, en general se trata de sólidos de no más de 25 micrómetros. Tienen que tener importante resistencia a la tricción, o sea que si chocan las partículas entre sí no se desgranen. Y bueno, usualmente alta densidad para una fácil sedimentación. Tiene la ventaja que al interrumpir el proceso, en general es agitado, el sólido decanta y quedan sobrenadantes los productos y los podemos separar fácilmente. De hecho, fluidizado. Estos son reactores de bastante uso actualmente. De hecho, por ejemplo, a nivel de industria del petróleo, la mayoría de los reactores que tienen son de hecho fluidizado. Funcionan bien, tienen dentro de las ventajas es que de alguna forma se minimizan los procesos difusionales, o sea, el control por difusión, si uno lo diseña adecuadamente, no existe. Las partículas están en contacto íntimo con los reactivos y los productos se pueden disolver fácilmente, lo que, bueno, requiere tamaños de sólido entre 20 y 200 micrómetros, pero de tamaño bien controlado, o sea, todas las partículas del catalizador tienen que tener literalmente el mismo tamaño, con una distribución de tamaño muy chica, porque en general, ¿en qué consiste el funcionamiento de este reactor? Tenemos, por ejemplo, entrando por abajo un flujo de reactivo que tiene que literalmente soplar y mantener en suspensión el catalizador. Si tenemos un catalizador con una amplia distribución de tamaño de partícula, vamos a tener partículas que por más que no sople con un determinado flujo los reactivos, no van a lograr levantarlo. Entonces ahí perdemos eficiencia del catalizador. Si tenemos mucho de partículas finas, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a ir las partículas finas en los efluentes con los productos y vamos a perder catalizador, vamos a perder eficiencia del proceso y vamos a de alguna forma tener que recuperar ese catalizador que se fue por su costo y para no contaminar. Entonces, en general, es uno de los requisitos importantes, que el diseño de la partícula sea muy cerrado y que no tenga un amplio margen. Bueno, también tiene que tener importante resistencia a la tricción por los choques que se dan entre sí. De todas formas, el catalizador ideal no existe, por ejemplo, en las refinerías tienen que reponer catalizador periódicamente porque con el correr del tiempo hay una cierta fracción del catalizador que se va pulverizando y se termina perdiendo. También puede contaminarse y envenenarse, entonces eso lleva a que hay que ir sustituyendo para mantener al máximo el funcionamiento del reactor. Y bueno, dos de los tipos de catalizadores que han adquirido importancia en los últimos 30 años están los monolitos, que son reactores catalíticos estructurados. Vamos a ver un ejemplo. Sobre todo los monolitos hoy en día se desarrollaron muchísimo por el industria automotriz. Ya en la década del 70, sobre todo en los países desarrollados, como Estados Unidos, etc., comenzaron a haber restricciones en cuanto a los gases de escape y la industria automotriz tuvo que empezar a colocar escapes con catalizadores en los autos para poder estar dentro de los requerimientos medioambientales que exigían los distintos gobiernos. Acá en Uruguay yo diría que ya desde mediados de los años 90 todos los autos que se venden en plaza vienen ya con su catalizador. Que lo tratemos como corresponde y que hagamos las cosas como se debe, eso es distinto. Por ejemplo, un catalizador de auto dura 100.000 kilómetros, 120.000 kilómetros, o sea que a ese momento habría que cambiarlo. El costo de un cambio de catalizador puede andar rondando los $1.000 y pico, por lo tanto acá no se hace más. Yo he averiguado si hay alguien que acá venda un caño de escape de derecho catalítico para cambiarse de un auto y nadie que lo venda. O sea que, por más que uno quiera ser bueno verdaderamente, no siempre lo puede hacer. O sea, no hemos llegado todavía a ese nivel de exigencia. En otros países, por supuesto que sí. Si el auto, el catalizador está agotado y los gases de escape no cumplen con los requerimientos, o lo arreglan o el auto va a la chatarra. Y la mayoría de las veces, como
como el costo del auto es casi el mismo a esa altura, para un auto que realmente tiene 20 años, es el mismo que el cambio del lecho catalítico, el auto termina siendo la chatarra y se saca el progreso. Bueno, los otros reactores que han adquirido también bastante importancia en los últimos años son los de membrana, sobre todo por el desarrollo de las celdas de combustible con finalidades energéticas, o sea, obtención de energía a partir de reacciones de hidrógeno y oxígeno o algún hidrocarburo de oxígeno, etc. Forma de los catalizadores. Como les decíamos recién, bueno, el caso más sencillo es el del lecho fijo, en donde podemos tener partículas irregulares, un sólido, con determinado tamaño de partícula, pero en definitiva con partículas irregulares. Podemos tener casos en los que se despega, como decimos en el lecho lecho móvil, o ya en el de Darwin, son esféricas. Podemos tener pellets, cosas extrudadas, anillos, distintos tipos de conformaciones. Estos son los monolitos, que vamos a ver ahora una foto. Podemos tener lo que llamamos monolitos metálicos y lo que son esponjas metálicas, que hay ciertos casos particulares, como llamados catalizadores níquel-Raney, que es una esponja de níquel, sobre todo para reacciones de hidrogenación, se logra producir literalmente una esponja de níquel que es sumamente reactiva y bueno, se usa para reacciones de hidrogenación, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un catalizador extrudado. Esto es una moneda de euro, que es más o menos como la moneda nuestra de peso. Esto es lo que tiene un pedazo de lecho catalítico de un auto, o sea, de un monolito de, llaman tipo honeycomb o panal de abeja, donde cada canal de estos puede tener un ancho de 1 milímetro de largo, y ahí está colocado el catalizador, y se supone que el gas que sale de la combustión del motor tiene que pasar a través de ese lecho para producirse las 3 reacciones que vimos, ¿no? Ahí tenemos lo que pasa en general en motores de combustión que usan gasolina, usan nafta. A la salida tenemos CO2, agua, pero además tenemos hidrocarburos que no se quemaron, CO que no terminó de oxidarse el carbono ahí, óxido de nitrógeno, y puede haber un exceso de oxígeno seguramente, porque el motor trabaja con exceso de oxígeno. A pesar de trabajar con exceso de oxígeno, como hay factores cinéticos, no permite que la reacción sea total, y por eso tenemos esos efluentes en el gas de cambio, que son contaminantes. Entonces, lo que se hace es colocar un catalizador, que lo llamamos de 3 vías, porque justamente lo que permite es quemar los hidrocarburos que no se quemaron, pasándolos a CO2 y agua, transformar los óxidos de nitrógeno en nitrógeno, transformar el CO en CO2. O sea que a la salida vamos a tener CO2, agua, nitrógeno y el resto de oxígeno que no se quemó, que no intervino, digamos, en la reacción, mejor dicho. Bueno, esto relacionado con la parte de catálisis, simplemente un comentario. En lo que tiene que ver con motores diésel, la cosa es bastante más complicada, y si bien se usan catalizadores y no cumplen la expectativa completa, y hay problemas hasta el punto, por ejemplo, me enteré el año pasado que a partir de 2022, creo que es, por ejemplo, en ciudades como Madrid, no van a poder circular más autos diésel en el interior de ciudad, porque uno de los problemas que tienen los motores diésel que producen óxido de nitrógeno, hidrocarburos sin quemarse, CO, etc. El problema grande que tiene es que producen un particulado, o sea, un hollín. Acá uno lo ve mucho de los ómnibus que andan en Italia, que aparte de quemar mal, porque a veces está más regulado la bomba de gasoil, el sistema de entrada de aire. En general, el problema del gasoil es que puede formar particulados que son partículas sumamente finas de carbono, de compuestos carbonosos, que también son tóxicos o no son buenos para la salud. Y bueno, filtrarlos esos no es fácil, y entonces eso lleva a que la aplicación de catalizadores de los escapes de motores diésel no se ha desarrollado tanto como de los motores a gasolina o naftas. A pesar de que hay ciertas cosas que se hacen, además cada vez son más complicados por las condiciones del motor, etc. Bueno,
Ahora sí, entrando en la parte más de cinética, en lo que queda en la clase de hoy. Definición de velocidad. ¿Qué problema se nos plantea? En el caso, hasta ahora, ustedes habían trabajado en cinética con reacciones en fase gaseosa o reacciones en fase líquida, y en esas condiciones, sin problema ninguno, y asumiendo volúmenes constantes, para una reacción, por ejemplo, A2B, una reacción sencilla. Una reacción en la que mi sub A por LA me da mi sub B por LB, escribimos la velocidad como menos 1 sobre gamma sub I por, 1 sobre gamma sub I, la variación de la concentración de I con respecto al tiempo, donde gamma sub I es negativo para los reactivos y gamma sub I es positivo para los productos. O sea, trabajamos con, en general, variación de concentraciones con respecto al tiempo, o si se trataba de gases, variación de la presión de I con respecto al tiempo. Lo podemos definir de esa forma. O sea que, sobre todo si prestamos atención en esta, tenemos concentraciones o cambio de concentraciones por unidad de tiempo. Como ya lo dijimos, en el caso de catálisis heterogénea, nosotros no podemos hablar de concentraciones, porque lo que tenemos son los reactivos o los productos absorbidos en una superficie, formando a lo sumo una monocapa, en el caso que se haya llenado todo, y si no, tendremos una determinada cantidad de sitios ocupados. Entonces, en ese caso, podemos definir la velocidad. Evidentemente no vamos a usar concentraciones porque no las podemos definir, pero tenemos que tener un parámetro que nos cuantifique la cantidad de sustancias que hay involucrada en la reacción. Entonces, para eso, bueno, una forma de definirlo es como el número de veces que se lleva a cabo la reacción. Esto en inglés se conoce como turnover number, o sea, el número de giros, etc. En estas condiciones, bueno, número de veces que se lleva a cabo la reacción sobre la superficie por unidad de tiempo. Y en ese caso lo que vamos a contabilizar son moles transformados, moles consumidos o moles formados por unidad de tiempo. Esa es una posibilidad de definición de velocidad en catálisis heterogénea. Pero en general nos manejamos también estas otras dos, que de alguna forma toman en cuenta la cantidad de catalizador que estamos usando o la cantidad de sitios activos que tenemos disponibles. Entonces, en ese caso, la velocidad va a ser proporcional a la cantidad de catalizador y podemos expresar la velocidad como velocidad másica de sub m, y va a estar en moles transformados por unidad de tiempo y por gramo de catalizador. Y la otra posibilidad es, si del catalizador nos interesa la superficie o queremos expresarlo en función de la superficie activa que tiene ese catalizador, bueno, puede ser lo que se llama velocidad superficial, V sub S, moles por unidad de tiempo por metro cuadrado de catalizador. Evidentemente, como el catalizador tiene una determinada cantidad de metros cuadrados, que es lo que conocemos como área específica, pasar de uno a otro es sencillo, o sea, la velocidad másica va a ser la velocidad superficial por el área específica de ese catalizador. O sea, podemos pasar de una a la otra sin problema ninguno. En general, yo diría que en general la que más se usa es la másica, aunque como van a ver en los ejercicios, en algunos casos le pedirá velocidad másica, en algunos otros le pedirá la velocidad por unidad por metro cuadrado, o sea, la superficial. Bueno, y ahí tendremos que ver cómo quedan las constantes dependiendo de cómo definamos la velocidad. O sea, el definir la velocidad nos va a determinar qué constante estamos usando y cuáles van a ser las unidades de la constante. Bueno, para que vean algo que ya vimos rápidamente, pero el diagrama es ejemplo. Si tenemos una reacción sencilla que se da de forma homogénea, en la que A pasa a productos,
el diagrama de energía, o sea, la reacción sería A dando productos, las energías relativas de A y de B serían estas, o sea que esta diferencia sería el calor de reacción, y si se da esa reacción homogénea y suponemos que es una reacción elemental, o sea, en un solo paso, vamos a tener el pasaje por el estado activado, el complejo activado, y luego la evolución hacia el producto, o sea, tendremos la energía de activación de la reacción directa y la energía de activación de la reacción inversa. Si esa misma reacción se da en forma heterogénea, o sea, recurriendo un catalizador sólido, bueno, evidentemente el estado inicial y el final van a ser el mismo, el delta H va a tener que ser el mismo porque la termodinámica no la cambiamos, entonces partimos de A, pero tendremos, por un lado, la absorción de A, que implica un Q negativo, luego el pasaje por un estado de transición, un complejo activado, luego pasaje por otro estado de transición en el cual tenemos P absorbido, bueno, y finalmente formación de productos. O sea que evidentemente esta reacción, que en fase homogénea podría ser elemental, al hacerla a un catalizador no va a ser elemental de ninguna forma, porque va a involucrar por lo menos 2 o 3 pasos. Acá tenemos la etapa de absorción del reactivo, la reacción propiamente dicha y la etapa de desorción del producto. ¿Ah? ¿Quedó claro? Y en general, bueno, la mayor energía de activación de estos procesos, si realmente el catalizador es un catalizador positivo, la mayor energía de activación, que podría ser la determinante de toda la cinética, tiene que ser menor o mucho menor que la de la reacción en fase homogénea, ¿no? Si no, no es un catalizador positivo, puede ser un inhibidor, entonces sería peor. Pero en general, bueno, esto es menor que esta energía de activación. Bueno, entonces ahora sí, entre la clase de hoy y buena parte de la próxima clase, vamos a ver el modelo de la Lund-Kinzelmuth. O sea, esto es un modelo para entender el funcionamiento de una reacción en fase heterogénea, o sea, una reacción heterogénea. Y lógicamente tiene ciertas aproximaciones o ciertas hipótesis. Entre ellas, bueno, que absorción y disorción obedecen la ley del proceso de Langmuir, o sea, la absorción se hace según isoterma de Langmuir, está formada en una capa como máximo, que la reacción química solo involucra especies absorbidas, o sea que 2 sustancias que reaccionan tienen que estar las 2 absorbidas, formando a su vez un producto que es absorbido. La reacción química es la limitante, o sea, vamos a suponer que en este modelo todo lo que tiene que ver con etapas de difusión y absorción son muchísimo más rápidas y en la cinética global no pesan. Eso va asociado con esto, o sea que la energía de activación relacionada con la absorción es mucho menor que la energía de activación de la reacción propiamente dicha, que es la que vamos a estar estudiando. Entonces, vamos a ver solo 3 casos, uno de ellos hoy, los otros 2 la clase que viene. No son los únicos, hay varios casos más, pero vamos a ver 3 por lo menos para identificarlos. Vamos a ver el caso hoy de reacción monomolecular competitiva, y luego dentro de las reacciones bimolecular competitiva, vamos a ver 2 casos. Un primer caso con absorción molecular y un segundo caso con absorción disociativa.
sea, esos van a ser los tres casos de la multi según lo vamos a ver. En todas las hipótesis que se plantean son las que están ahí. Se supone que se da la absorción según el modelo de Langmuir, que todas las especies están absorbidas y bueno, que los procesos de absorción y disolución son rápidos y los difusionales también son rápidos, que la limitante de la reacción química en sí. Algo ya vimos cuando vimos la parte de absorción, que quiere decir, en este caso, monomolecular y que quiere decir competitivo. El que sea monomolecular implica que la reacción tiene un solo reactivo. Y que sea competitiva es que tanto el reactivo como el producto compiten por los mismos sitios activos. Entonces, supongamos la reacción sencilla A dando B. Quiere decir que tanto A como B van a competir por los mismos sitios activos. No hay discriminación desde ese punto de vista. Entonces, planteemos primero que nada cuál sería el mecanismo que se da si estamos haciendo catálisis heterogénea y se cumple la multi-15, etc. Todas las especies tienen que estar absorbidas, entonces tenemos que empezar porque la sustancia A, que está en la fase fluida, se absorbe. Entonces, A más sitio activo me da A absorbida. Y esto es un equilibrio rápido y va a tener asociado un isotermo de Langmuir con su respectiva KLA, o sea, con su respectiva constante de Langmuir. KLA es la constante de Langmuir para la formación de A absorbido. Una vez que tengo A absorbido, se da la reacción propiamente dicha. A absorbido me forma B absorbido. Esa reacción va a tener una determinada velocidad. Suponemos que es unidireccional, no es una reacción reversible. O sea, solo puede ir de A a B. Y bueno, esa va a ser la determinante de la velocidad de reacción, o sea que va a tener asociada una constante cinética, etcétera, como hemos visto siempre. Y luego que tengo B, B se tiene que disolver y entonces ya tener nuevamente un equilibrio rápido en donde B absorbido me da B y me libera un sitio activo. Como dije, eso es un equilibrio rápido y tiene asociado un isotermo de Langmuir que para mantener la coherencia de que las K sean siempre de absorción, en este caso en realidad estamos considerando la desorción, por lo tanto en la inversa de K ponemos 1 sobre, esto en realidad 1 sobre K de B. O sea que las K son siempre de absorción. Si es la reacción de absorción, directamente ponemos K. Si es la inversa, es 1 sobre K. Bueno, entonces en función de eso, esta es la etapa lenta del proceso. Voy a tener ahí una superficie que puede ser un metal, un óxido de metal, donde van a estar los A, que son el reactivo, y los B, que son el producto. A y B compiten por los sitios, por eso se dice que son especies competitivas. Y bueno, como vimos en la clase pasada, en este caso, cuando tenemos absorción competitiva de varias especies, la tasa de recubrimiento, o el θ sub i, es igual a la KLI por PI sobre 1 más la sumatoria de la KLI PI sub i. O sea, tenemos que tener en cuenta todas las especies que están compitiendo y plantear esta expresión. O sea que esto, en este caso, si son dos especies, vamos a tener θ A y θ B, las dos van a ser del mismo tipo. Y tenemos que tener en cuenta eso, que el sitio puede estar ocupado por A o puede estar ocupado por B. Entonces, bueno, tomando en cuenta la reacción química propiamente dicha, la cinética va a ser, como hemos visto hasta ahora, una constante por algo que se relacione con la concentración. Como dijimos que en este caso no podemos trabajar con concentración, definimos el θ, que nos da una idea de cantidad de especies que hay en la superficie, por ejemplo, del reactivo A. Entonces la velocidad de la reacción va a ser constante cinética por θ sub A. En principio, si uno lo pone así, diría que eso tomémoslo con pinza, porque si yo sustituyo θ sub A por esta expresión y tengo 2, me va a quedar KLA-PA sobre 1 más KLA-PA más KLB de B. Yo ahí no puedo definir donde las P son presiones parciales, yo no puedo a priori definir un orden ni con respecto a A ni con respecto a B, porque aparecen en el numerador y en el denominador. Entonces,
esto tomémoslo con pinza. O sea, si lo vemos así, en principio uno diría sí que es orden 1, pero lo que pasa es que en realidad se traduce en esto, por lo tanto, ojo con eso. Lo cierto es que, bueno, acá tenemos una relación sencilla que nos vincula la velocidad en función de la tasa de recubrimiento. Perdón. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Depende cómo definir la velocidad, cómo va a estar definidas las unidades de la constante. Θ sub A, ¿qué unidades tiene? Θ sub A es adimensional. Por lo tanto, las unidades de K van a ser las de B, o a la inversa. Si yo estoy trabajando con tasa de recambio, o sea, con el turnover number, dijimos que la velocidad va a estar en moles por unidad de tiempo, K va a tener las mismas unidades. Si elegí velocidad superficial, moles por unidad de tiempo, por unidad de masa, perdón, por área, la K va a estar definida igual. Moles por unidad de tiempo, por unidad de superficie. Y si elegí la velocidad másica, la K va a ser la correspondiente y va a estar en moles por unidad de tiempo, por gramo de catalizador. Bueno, entonces, sustituyendo θ sub A por la expresión, en este caso, como tenemos involucrado A y B, que compiten por los sitios, A es producto del reactivo, B es producto, la expresión desarrollada nos queda que tal. Evidentemente yo ahí no puedo definir orden respecto a A y orden respecto a B, porque me aparecen en el numerador y en el denominador. Entonces, no tenemos orden ni respecto a ninguna, por lo menos para esa expresión general. Hay que tener en cuenta que θ seguramente puede estar cambiando con el tiempo, o sea, con el tiempo de reacción, que evidentemente podemos tener ciertas situaciones al comenzar la reacción y ciertas situaciones al terminar la reacción, y a su vez va a depender de interacciones entre A y B con el sólido, cómo nos puede llegar a quedar simplificada esta expresión. Por ejemplo, de entrada, si estoy en condiciones iniciales, o sea, empiezo con A de reactivo, sin nada de B, y dejo que la reacción avance. Bueno, en un primer momento, si estoy en condiciones iniciales con tiempos chicos que tienden a 0, la presión de A va a ser prácticamente la presión inicial, y la presión de B, si no había B junto con el reactivo, va a ser 0. En esas condiciones, el producto KLB por P sub B va a ser 0, y me va a quedar que la velocidad inicial, en este caso, va a ser la constante cinética por KLA PA inicial sobre 1 más KLA PA inicial. A su vez, bueno, ahí todavía seguimos en lo mismo, no podemos definir orden de reacción respecto a A porque aparece P sub A arriba y P sub A abajo en una suma, no podemos simplificarlo o sacarlo de factor común. Ahora nos dice discutir ciertas situaciones: absorción fuerte de A, absorción débil de A, absorción débil de B. ¿En dónde nos va a afectar que la absorción sea fuerte o que la absorción sea débil? Lo vimos en la clase pasada. ¿En dónde? En la constante de la muy. O sea, recuerden que en la clase pasada dijimos, si la absorción es fuerte, la constante de la muy va a ser grande; si la absorción es débil, la constante de la muy va a ser pequeña. Entonces, teniendo en cuenta eso, volviendo a la expresión general, podemos considerar, bueno, si yo tengo una absorción débil de B, o sea, el producto B se absorbe débilmente, quiere decir que la KLB es pequeña, y entonces, muy probablemente el término KLB por PB me va a quedar mucho más chico que 1 más KLA PA, y entonces puedo eliminarlo del denominador y me queda esta expresión. Si a su vez, sobre este caso, absorción débil de B, tengo una absorción débil de A, se absorben A y B, compiten por los sitios, pero la constante está muy poco desplazada hacia la sustancia absorbida. Me va a pasar que, bueno, nuevamente la KLA va a ser chica, el producto KLA por PA va a ser chico y probablemente mucho menor a 1, y entonces ahí me va a quedar que B la puedo poner aproximadamente como K por KLA por P sub A. Y en este caso sí
podemos decir que tenemos un orden 1 respecto a la presión parcial de A. O sea, sería el caso de absorción débil de A y absorción débil de B, o podría ser, como lo vimos recién, si fuera absorción débil de A, pero condiciones iniciales. O sea, si tuvieran condiciones iniciales, por más que B se absorbiera de forma importante, el término KLB por P sub B sería despreciable, porque P sub B tiende a 0, y entonces, bueno, llegamos prácticamente a lo mismo. Si tenemos en cambio una absorción fuerte de A, o sea, estoy considerando absorción débil de B y a su vez absorción fuerte de A. Ahora el término KLA-PA es mucho mayor que 1, y entonces me va a quedar que la velocidad es aproximadamente igual a K, KLA-PA, sobre KLA-PA se va a KLA-PA, y me queda que la velocidad es aproximadamente igual a la constante cinética. Y bueno, y en esas condiciones tenemos orden 0 respecto a A. Y bueno, y si no estoy en ninguna de esas dos situaciones, como vimos recién, nos va a quedar esta expresión, en el caso de elemento olvido, y no podemos sacar un orden ni con respecto a A ni con respecto a B. Ejemplo de esto, rápidamente. La reacción de la fosfina sobre el tungsteno a 600 grados, o sea, 2 pH 3, para dar 2 fósforo más 3 hidrógeno. La velocidad la podemos plantear como K, KLA, PA, sobre 1 más KLA, PA, con A definido como pH 3, que es la fosfina. Bueno, para esta reacción tenemos que a presiones de A menores de 10 a la menos 2 torr, menores de 10 a la menos 2 milímetros de mercurio, B es aproximadamente K por KLA por PA. O sea, tenemos orden 1 respecto a PA. Y para presiones de A mayores al milímetro, nos queda que B es igual a K, o sea que tenemos orden 0, y en el intervalo entre estas dos se cumple la ecuación completa, o sea que no podemos definirlo. Ya esta reacción tenemos que ser a 600 Celsius y sobre el tungsteno. Bueno,